Las predicciones de Deseret Tavares, la vidente más famosa del mundo. Bueno, yo he decidido consultar las cartas para preguntar cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, el cual es de signo de Leo. Las cartas dicen de que él tiene un problema del corazón, pero no algo que en realidad sea alarmante o que lo lleve a él a un punto donde represente un riesgo de vida estar bajo la cárcel. Muestran las cartas que tiene mucho que ver con que el señor está deprimido, que se siente muy solo. Muestran las cartas que él aparentemente puede ser que necesite una operación un poco leve. No muestra que él está en un grave peligro de salud y muestra pues que tiene cosas que van con la edad de él, que viene siendo problemas de digestión. Muestra que tal vez puede tener cierto cansancio. Dicen las cartas que él puede entrar en una fase donde él pierda un poquito la noción de dónde está y problemas de lo que es la memoria. Dice que su salud no está completamente estable, que está un poco débil, pero no está al borde de la muerte. Entonces las cartas no muestran que está en un grave peligro. Y lo que sí muestran también es que tiene problemas como con las rodillas, cosas así, pero nada que le impida cumplir sus 25 años de cárcel. Entonces, yo había hecho esta pregunta porque aparentemente él ha recibido un perdón para salir de la cárcel y dejar de cumplir la sentencia de 25 años. Entonces, la razón por la cual he tirado estas cartas es para ver a ver si en realidad tiene un problema serio de salud, el cual claramente muestran las cartas que no lo tiene. Dicen las cartas que está fingiendo y que la salud de él está estable para la edad de él y no representa un grave peligro de salud en el presente. Entonces, es muy de acuerdo a las cartas, es claramente indica de que es un fraude que él haya recibido este perdón por problemas de salud. Y las predicciones para el año entrante sobre este país es algo muy interesante. La primera carta muestra de que hay un movimiento, una energía de fertilidad, de abundancia y de estabilidad como jamás yo la he visto en una tirada acerca de la economía de un país. Dicen las cartas que el lado económico de China se va a notar en un punto extremadamente fuerte el año entrante, donde China finalmente se va a destapar y mostrará el lado económico fuerte ante el mundo, dándole la oportunidad a China de finalmente mostrarse ante el mundo como uno de los países más fuertes, más estables. Las cartas muestran que China va a figurar como uno de los países más fuertes, más estables, con más riquezas, especialmente con oro a nivel mundial. Muestran las cartas que nosotros nos vamos a dar cuenta de la estabilidad y el punto económico real que China tiene y muestra que nosotros vamos a descubrir algo que jamás hemos visto, porque en realidad lo que muestran las cartas es que China se ha mantenido muy secreto, aumentando esta estabilidad económica a través de los años. Dice también las cartas que China muestra que tiene no solamente riquezas económicas, sino también tiene minerales y otras riquezas alrededor del mundo, mostrando que finalmente China se va a destacar como el país más rico del mundo o más estable a nivel económico. Dicen las cartas que China se ha estado preparando a través de los años para finalmente tomar acción y apropiarse de lo que es el sistema bancario a nivel mundial, pero muestra también que China se está preparando para tomar el primer lugar a nivel mundial. Que China se va a sentir realizada, se va a sentir en un punto extremadamente poderoso, donde ellos van a sentirse que finalmente se les cumple una meta y ellos llegan a la cumbre de una meta que han tenido durante los últimos 40 años. Entonces muestra también que China va a estar aliada con otro país
que viene siendo Rusia, donde le va a dar esa estabilidad, esa fuerza y esa seguridad para finalmente tomar control o tomar acción sobre un plan que tienen ellos oculto, que puede tener un impacto global y cambiar o intentar cambiar lo que es la economía en un punto global. Dicen las cartas que China finalmente va a tener la oportunidad de negociar en su moneda y al hacer eso, incrementar el valor de su moneda, haciendo que su moneda tenga mucho más valor que el dólar. También las cartas muestran que China nos sorprende con muchas cosas y que China tiene algo guardado, muy secreto, que nosotros finalmente lo vamos a ver. Muestran las cartas que debemos tener ojo y cautela con este país porque muestra que es un país que tiene por tendencia una energía de traición hacia el mundo. Muestra también las cartas que China tiene la intención de tomar control en muchas áreas del mundo y poco a poco adueñarse del mercado, como ya lo ha hecho. Y antes de cerrar el año, quería darle una miradita a las cartas de lo que viene para Colombia. Las cartas dicen que el año entrante es un año de grandes manifestaciones y cambios en Colombia, donde Colombia se enfrenta a un cambio que es muy, muy crítico y muy importante. Muestran las cartas que el año entrante tenemos cambios en el gobierno que pueden ser muy, muy peligrosos para Colombia, donde nosotros estamos decidiendo y también estamos en un periodo donde nosotros tenemos como dos opciones, dos caminos. Es un año donde nosotros como colombianos nos debemos unir, debemos pensar muy cuidadosamente en lo que nosotros queremos ver que pase con Colombia en los próximos años. Mi guía hace un año habló y dijo y alertó al pueblo colombiano del gran peligro de lo que viene siendo el comunismo, el cual cada día se acerca a Colombia y es aún mucho más cercano y viene siendo una posibilidad muy grande y mucho más real que en la antigüedad. Las cartas muestran que este fenómeno, esta energía puede volver a tocar a Colombia y puede apoderarse de Colombia en una manera audaz, prometiendo cosas que jamás va a cumplir. Las cartas muestran que el año entrante en un campo económico, Colombia logra sostenerse por un corto tiempo en lo que viene siendo la economía, que viene siendo en los primeros 4 o 5 meses del año, y después vuelve a tener una decadencia alrededor de junio, donde se va a ver en el sector de lo que viene siendo el empleo. Muestran las cartas que la energía económica se empieza a enflaquecer alrededor de mayo o junio del año entrante, creando una energía de inestabilidad, un panorama muy, muy crítico, mostrando cambios negativos cerrando el próximo año 2018. También muestra que el año entrante va a ser muy inestable para Colombia, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque veo que el dólar vuelve a subir nuevamente, puede llegar a 4,000 pesos por dólar, donde muestra una inestabilidad económica alrededor del país muy, muy crítica. El año entrante es un año donde nosotros tenemos que enfocar la energía de la prosperidad, de la abundancia, decretar lo que nosotros queremos para Colombia, para que esta energía pueda ser parte de nuestra vida y así nosotros cambiarla. También muestran las cartas que el año entrante es un año donde vamos a ver 2 temblores en Colombia, en lo que viene siendo el Tolima y también en Bogotá. Vamos a ver volcanes en Colombia que se van a despertar en el área del Tolima, como es el Nevado del Ruiz. También vamos a ver nuevamente lodo cubriendo una nueva ciudad en Colombia y un huracán, lo que viene siendo un evento con agua que viene azotando las costas de Santa Marta. Entonces les aconsejo a todos mis colombianos que el año entrante se unan en oración, se unan como pueblo, que piensen cuidadosamente en su elección y más que nada es el año donde nosotros
debemos unirnos y votar para que nosotros podamos evitar el gran cambio que viene a Colombia muy próximamente. Entonces les invito a todos ustedes para que se unan y para que me ayuden a cambiar la energía para que podamos hacer de Colombia un lugar próspero, un lugar libre, un lugar lleno de abundancia, para que nosotros podamos pedir la ayuda divina, para que no perdamos a nuestro país y para que podamos mantenerlo mucho mejor de lo que está y aún más seguir creciendo. Las cartas muestran que durante el año 2018, en lo que viene siendo la economía de México, después de lo que viene siendo abril del año entrante, y muestra que el año entrante entre abril y agosto va a haber un cambio positivo para México en lo que es la economía. Ahorita estamos viendo que la economía en México está un poco tambaleando. La alza del dólar que yo había pronosticado el año pasado, que podría llegar a los 24 pesos por dólar. Y vamos a ver ese fenómeno que va a estar acompañando a México hasta más o menos marzo y abril. Y después vemos que poco a poco la economía en México se empieza nuevamente a estabilizar, mostrando un cambio muy positivo y mostrando también que va a haber un terreno muy fértil y va a haber campo para que México poco a poco se empiece a levantar. También las cartas dicen que ese cambio positivo va a ser momentario y que nuevamente hay una caída económica en México cerrando el año 2018. Entonces muestran que durante en abril y septiembre del año entrante es un tiempo donde ustedes, los mexicanos, pueden tomar grandes beneficios de esa estabilidad económica y ponerse un poquito al día con sus cuentas y también ahorrar un dinero, porque muestra que ustedes van a tener la oportunidad de tener un equilibrio económico durante ese periodo. Y después nuevamente empieza a bajar, nuevamente empieza a subir la gasolina en México y el dólar nuevamente, pero veo también que va a haber mucha oportunidad para que haya, para que México tenga un crecimiento en lo que viene siendo la agricultura y su exportación, dándole bastante oportunidad a los mexicanos de poder levantarse durante esos periodos. También veo que para México viene un temblor en Guadalajara. Vuelve a tener erupción los volcanes en México. Hay que prestar mucha atención en ese aspecto. También vi que va a haber problemas en las costas de Yucatán. Entonces tienen que también mantenerse un poquito alerta en México. Pero también veo que va a haber un descubrimiento en México que tiene que ver con la salud, y es un descubrimiento que va a hacer noticia en el mundo entero. También hay un premio muy especial para alguien de México que le da esa oportunidad para que México se resalte y vuelva y se destaque. Vamos a tener la pérdida de 3 cantantes el año entrante en México, donde veo que México nuevamente vuelve y llora. Entonces veo que nosotros en el próximo año vamos a tener cosas muy positivas, pero también vamos a tener lágrimas que vienen en México. También dice que va a haber un cambio de gobierno, como ustedes están en elecciones, pero el cambio de gobierno también viene siendo cambio en lo que viene siendo un partido político, donde le da la oportunidad a un cambio en México que puede ser muy fructífero, porque veo que México empieza a celebrar un gran triunfo como no lo han visto en el pasado. Dice que esta persona trae un plan, un equilibrio, una nueva esperanza y un cambio que puede beneficiar a México en los próximos 4 años. Y las cartas muestran que el año entrante va a ser un año de muchas pruebas a nivel nacional con lo que es Venezuela. Van a haber muchas manifestaciones y va a haber un cambio donde finalmente va a haber un grupo de personas que va a tomar comando y fuerza en Venezuela para tratar de generar un cambio.
Muestra también las cartas una energía extremadamente inestable, con muchas pérdidas. Veo que se desata aún una guerra civil donde causa muchas pérdidas en Venezuela y causa aún un caos mucho más grande en el que está. Muestra que ese caos y esa manifestación genera un cambio cerrando el año entrante, donde finalmente empiezan las cosas como a agilizarse y van a ver ustedes un periodo que finalmente puede significar una esperanza para Venezuela. Dicen las cartas que alrededor de octubre va a haber un campo, una energía un poco mucho más estable que va a afectar a Venezuela ya en un punto positivo, pero que todavía Venezuela no sale del problema en el que está. Veo que cerrando el año entrante va a haber un cambio bastante fuerte, va a salir muchas cosas a la luz. También dicen las cartas que va a tener una energía un poco pesada al principio del año con muchas restricciones. No veo que todavía salga Venezuela del régimen en el que está. Muestra que viene una energía nueva a Venezuela que puede significar un cambio, pero ojo Venezuela, porque las cartas muestran que ese no es el camino. Espero que ustedes, los venezolanos, puedan seguir en unión, en oración, que puedan ustedes cambiar la energía. Y voy a estar más atenta a cosas que voy a estar compartiendo con ustedes, los venezolanos, en los próximos meses. Les deseo un excelente 2018 lleno de paz, de abundancia, de regocijo, y espero que todos ustedes, junto con el resto del mundo, se unan para cambiar la energía de su país. Las cartas muestran claramente que Bolivia efectivamente va a pasar por un cambio donde va a intentar resolucionar problemas que ha tenido durante los últimos años y que los problemas del pasado continúan afectando el empleo y la economía en una forma muy fuerte en Bolivia. Dicen las cartas que durante el próximo año vamos a ver graves problemas económicos y de desempleo en Bolivia, mostrando todavía una división entre una clase alta y una clase baja. Las cartas dicen que va a haber un cambio o un plan que se implementa alrededor de mediados del año, pero que es un plan que solamente beneficia a ciertas personas y que deja desamparados a otro grupo de personas donde todavía no llegan a un nivel. El estado económico de Bolivia cerrando el año muestra que más o menos aparentemente tiene una mejora, pero que todavía no sale de un nivel de pobreza. Dicen las cartas que lo que vamos a ver con Bolivia al final del 2018 es que empiezan a implementar un plan de negocios que puede tal vez traer un poco de exposición a un nivel internacional para Bolivia, pero para años venideros. Muestran las cartas también que durante el año 2018 vamos a ver muchas cosas que Bolivia todavía no entra en movimiento y se rehúsa a hacer cambios que podrían afectar de una manera positiva al pueblo boliviano. También las cartas revelan que se va a descubrir un robo o un fraude hecho por una mujer a principios del año, causando gran polémica y un escándalo económico en Bolivia, pero no necesariamente trae algún beneficio para este país. Las cartas muestran que Bolivia tiene un potencial muy grande de poder salir del problema económico en el que está en un modo un poco lento, pero que dicen las cartas que si vuelven a entrar en un campo económico como lo habían hecho en el pasado, es muy probable de que ese plan funcione y que ayude a Bolivia en los próximos años. Las cartas también dicen que Bolivia continuará con muchas restricciones, con muchos problemas económicos durante el año 2018 y que para que Bolivia salga de ese problema económico tendrían que hacer un gran cambio en lo que es el sistema financiero de Bolivia y volver a normas y a prácticas que habían hecho. Yo he decidido hacer una pregunta a las cartas sobre lo que es la economía y el próximo año para Argentina en el año 2018.
Las cartas en la tirada hablan de que el año entrante va a ser un año muy duro en Argentina, donde va a haber un alto nivel de desempleo en el país. Muestran las cartas que es un año muy duro para Argentina en términos de economía, donde vamos a ver una grave decadencia económica alrededor de mayo, entrando en lo que es junio y julio del año 2018. Las cartas dicen que vamos a ver un grave cambio que va a ser como un golpe para Argentina a mediados del año, mostrando que el problema y la inflación de Argentina toma un rumbo aún más crítico. Las cartas también indican que muchas personas van a optar por salir o emigrar a otros países vecinos a raíz de la crisis económica en la que Argentina va a estar enfrentando, especialmente al cierre del 2018. Las cartas muestran que hay graves pérdidas económicas, que los sueldos y los ingresos de cada persona no van a poder sostener lo que es la canasta básica en Argentina, y que el problema económico en Argentina va a crecer rápidamente en el próximo año. Hay un grave cambio económico en Argentina que muestra un panorama muy alarmante para el año 2018. Dicen las cartas que es un país que entra en un cambio como jamás lo ha tenido, aún más crítico, y que muestra más que nada un periodo de retroceso en Argentina, donde muestra que la posibilidad de salir del problema económico aún es más distante. ¿Qué tienen que decir sobre el panorama económico 2018 para Chile? Hoy es diciembre 28, 2017, y en esta ocasión las cartas hablan un poquito sobre lo que es la energía y los eventos económicos del año entrante para Chile. Dicen las cartas que el año comienza para Chile restaurándose de un problema económico y saliendo de un problema que aparentemente ha sido una salida un poco estrecha. Dicen las cartas que el panorama económico para Chile tiene una vuelta, un cambio bastante positivo, donde muestra un potencial con muchas opciones enfrente de él, donde vamos a ver un retorno, una energía obviamente del pasado, porque tenemos a Sebastián Piñera como presidente para Chile, y muestra que es un momento donde él retoma planes y proyectos que él había tenido en el pasado y había planeado que no pudo ejecutar, que fueron eventos o ideas que él tuvo en mente y quedaron colgando. Las cartas muestran que para Chile el próximo año, a partir de abril, dice que empieza a implementar nuevamente este plan del pasado, retomando una tarea que él tenía, y dice que al retomar esa tarea y hacer cambios en un punto económico, le da una posibilidad muy grande a Chile para que vuelva y se levante. Dice que vienen nuevas ideas, vienen nuevas cosas que él va a implementar, que va a hacer muchas cosas con campos que tienen que ver con el exterior. Va a cambiar la manera en cómo Chile hace tratos con otros países, y dice que empieza a expandir el lado económico de Chile cruzando mares, que es un punto muy positivo. Dice que al principio del año van a haber restricciones, que en los próximos 6 meses vienen siendo 6 meses donde él va a actuar y va a empezar a poner muchas cosas en pie, va a poner muchos planes en movimiento nuevamente, que empieza con mucha fuerza, que él empieza un poco agresivo para poner estos planes en pie para que se empiecen a ejecutar. Dice que Chile vamos a ver ese cambio que le da una estabilidad, pero que todavía no vamos a ver ese cambio sólido como él lo va a plantear en los próximos 4 años.
Dice que su plan tiene beneficios, que tiene frutos y que hay tres caminos, tres cambios bastante fuertes para Chile que trae una energía de renovación, una energía fértil que trae esperanza y que empieza a poner a Chile poco a poco mucho más estable. Las cartas también hablan de que en Chile se van a descubrir tres personas que estuvieron manipulando, robando, y que estas tres personas van a hacer escándalos políticos cerrando 2018. También dicen las cartas que es como que si estuvieran haciendo una auditoría en el gobierno y se empiezan a descubrir tres fugas de dinero bastante fuertes con un panorama de evidencia que tiene mucho que ver con papeles. O sea, que se van a descubrir documentos y se va a poder ver el escape económico que ha desestabilizado a Chile en los dos últimos años, los dos últimos años, que es lo que dice aquí, y que se va a confirmar un robo porque los papeles que muestran el robo y ese escape económico existen y se van a descubrir. También las cartas muestran que él va a estar limpiando y se va a estar renovando el país, pero que él va a tener que corregir muchos errores y problemas que han estado ocultos y que han estado perjudicando a Chile en los últimos 3 años. Entonces muestra que él, el primer año en un punto económico para Chile es un año de rectificación, de renovación y de retomar nuevamente un proyecto viejo con consecuencias que al final muestra que es una consecuencia positiva. Dice que nosotros vamos a ver un cambio económico en Chile en los 2 próximos años, donde finalmente Chile se empieza a restaurar. Cuando entramos en el año 2019, las cartas muestran que hay un equilibrio mucho más estable, que hay una consistencia económica en Chile y que toma más o menos 1 año y medio para que el presidente estabilice a Chile en una manera como él lo visualiza. También dice que hay mejoras en un punto de empleo en Chile, donde se van a ver más empleos y también vamos a ver muchas compañías del exterior empezando a contratar personas en Chile para proyectos en el exterior. Dice que cerrando el segundo año, Chile va a llegar a su meta económica y que nuevamente se pone en una balanza estable. También mostramos que Chile tiene una energía muy interesante porque muestra que aún Chile no se libra de las manos del comunismo. También muestran las cartas que vamos a ver sonar tambores, o sea, personas de la oposición haciendo ruido, que si ustedes se descuidan en Chile, es muy probable de que la pelea con la izquierda sea aún más fuerte y que la izquierda tome mucha fuerza y eventualmente entre en el poder después del 4º año de mandato de lo que viene siendo el presidente Piñera. Entonces, el mensaje de los guías nuevamente para Chile es que ustedes como chilenos necesitan unirse, necesitan ver y más que nada analizar las cosas claramente para que ustedes no retrocedan. Y en esta ocasión yo estoy consultando las cartas sobre lo que es la economía de Europa y cómo le va a ir a Europa en el sector económico en el año 2018. Las cartas muestran que en Europa van a haber cambios que pueden afectar un poco lo que es el sector económico, donde muestra que muchas compañías van a salir de la Unión Europea y van a empezar a mover o a traer empleo a otros países como Asia. Dice que a pesar de que hay este movimiento, dice que Europa mantiene lo que es su economía y puede llevar un ritmo o una estabilidad durante el año 2018, mostrando que ellos, a pesar de este movimiento, no hay un gran cambio o una gran inestabilidad notable durante todo el año, pero sí muestra que esa inestabilidad en Europa
empieza a tomar un poco de fuerza finalizando el año 2018. También las cartas muestran de que van a haber ciertos cambios en Europa donde va a haber mucha energía, como que empieza cada uno de los países en Europa a tratar de sostener su propio peso y salir de lo que viene siendo la Unión Europea. Dice que el año entrante entra un movimiento de gobiernos donde van a tratar o intentar cada uno de los países romper esa Unión Europea y entrar nuevamente en un movimiento separado, cada uno de ellos, separando la economía individual por cada país. A pesar de ese movimiento o esa idea que va a compartir o van a estar discutiendo los países, no veo un gran cambio en Europa causando ese movimiento por el momento. Pero sí veo que la economía en Europa no se va a mantener completamente estable durante todo el año. En esta ocasión estoy viendo las cartas para ver qué nos depara aquí para Estados Unidos el año 2018. Las cartas muestran que el año 2018 es un año de grandes cambios, que es un año donde se deciden muchas cosas en este país, muestra una energía de discordia, muestra una energía donde va a afectar el país, no solamente el país, sino también el mundo entero. Las cartas muestran que la economía en Estados Unidos se mantiene, pero que vamos a ver cambios bastante fuertes después del verano, que viene siendo julio y agosto, donde nosotros podemos ver graves cambios en lo que es el sistema económico de Estados Unidos. Pero lo más alarmante que dicen las cartas es que vamos a ver cambios que van a impactar a lo que viene siendo el país entero. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay la amenaza de guerra en suelo americano como también en el exterior, que quiere decir que se puede desatar una guerra civil que va a ser aún mucho más presente durante el principio del año, causando una situación inestable para el país. También en temas de inmigración veo que el gobierno de Estados Unidos va a modificar y cambiar muchos de los planes de inmigración que puede impactar a muchísimas personas en este país, quitando muchísimos derechos que las personas tienen, implementando un plan nuevo de inmigración. También veo que nosotros vamos a ver que finalmente empieza la edificación o instalación del muro en la frontera alrededor del verano del año entrante, entre mayo y junio del año entrante. Y vamos a ver un muro completamente diferente, con una tecnología diferente, donde va a tener sensores y va a ser hecho de una lámina de acero. Es un muro inteligente que vamos a ver alrededor de nuestras fronteras. También las cartas muestran que va a haber eventos que pueden estremecer y sacudir a Estados Unidos, como vamos a ver 3 ataques terroristas en Estados Unidos, uno en una escuela, uno en un concierto, y también vamos a ver muchas manifestaciones en lo que es la costa oeste del país y lo que es el centro del país. Vamos a ver un ataque terrorista en una escuela causando muchísimas pérdidas de niños. Entonces, el año entrante muestra un año lleno de cambios, un poco más de caos en Estados Unidos, y veo que también va a haber serios problemas causados con las monedas virtuales. Entonces, ojo con eso. También veo que el mercado de bienes y raíces va a decaer bastante a partir de mayo del año entrante. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en las inversiones el año entrante. Es un año de grandes cambios globales, que es un año donde 2 elementos muy fuertes van a estar dirigiendo la energía a través del próximo año 2018. El elemento del fuego, tanto como el elemento de la tierra, van a ser 2 elementos que se van a destacar en grandes eventos a nivel global, causando muchos cambios y también cobrando muchas vidas. Las cartas muestran que el año entrante hay una cadena de eventos
que no solamente tienen como consecuencia un año de transformación, de muchos cambios, porque mueve una energía del planeta Plutón. Es una energía que muestra grandes cambios, tanto como nacimiento, renacimiento y muerte. Entonces, el año entrante marca un año donde es un año que se cobran muchas vidas con elementos y con eventos muy grandes a nivel global. Nosotros vamos a ver muchísimos terremotos el año entrante. Vamos a ver que en toda la Tierra va a temblar. Vamos a ver muchos volcanes que se despiertan, como también vamos a ver un tsunami. Yo en las visiones que he tenido he visto una serie de terremotos en lo que viene siendo Estados Unidos, en lo que es California. También he visto terremoto en Lima, en Chile y nuevamente en Ecuador. Vi también un terremoto en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Guadalajara. Pero lo más alarmante es que yo vi un terremoto y un volcán en Tokio. Vi también que nuevamente Tokio va a ser asediado por lo que viene siendo desastres como tsunamis. Y también veo que todavía en el área del Caribe, en lo que es de este lado del planeta, todavía no nos hemos librado de eventos que van a cobrar varios daños, como lo que viene siendo la península de Yucatán, lo que es el lado de Mississippi y también lo que es Miami. Entonces, todavía yo veo eventos que van a seguir azotando estas áreas que tienen que ver con huracanes, con inundaciones y también con problemas graves de agua. O sea, bastantes huracanes y cosas por el estilo. También en las visiones que yo tuve vi que iba a haber un terremoto grave de alta magnitud, mucho más alto de lo que Chile ha tenido en lo que es el área de Chile hacia el norte. Vi que las costas en Perú y en otros países iban a estar cubiertas de pescados. Son eventos que todavía yo continúo viendo porque los eventos todavía no paran de pasar. También en Colombia vi un terremoto en el área del Tolima y vi un volcán en el Tolima, que es probable de que sea el volcán del Nevado del Ruiz, que finalmente tiene una erupción bastante severa. En México yo vi que todavía no se escapan de lo que son los desastres naturales. Lo vamos a ver mucho más leve, pero aún falta poco para que ocurra otro evento fuerte en lo que viene siendo la ciudad de Guadalajara. También en Estados Unidos yo veo que va a haber un ataque en una escuela en el centro del país como jamás lo hemos visto. Entonces veo que los ataques terroristas todavía no dejan de ocurrir en lo que es el mundo entero y veo muchas lágrimas y un impacto muy grande donde este grupo de personas va a destacarse por un cobro de vida muy grande. También vi que iba a haber un ataque masivo en lo que es en Singapur, donde vuelve y cobra muchísimas vidas y es un ataque terrorista. Vi el cobro de muchas vidas también en un concierto donde se van a cobrar muchas vidas de personas jóvenes y es un concierto para una edad entre, digamos, 16 a 30 años o menos. Entonces vi esos ataques terroristas que se van a manifestar el año entrante, causando muchas vidas. En punto global, veo que el año entrante se da el pie a lo que es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, donde finalmente vamos a ver que Corea finalmente toma la iniciativa para iniciar y darle pie a lo que es la Tercera Guerra Mundial, involucrando a Estados Unidos con Japón. Lo grave del caso es que nosotros vamos a pensar que la alianza entre Estados Unidos y países como China se va a mantener,
pero no es así. Yo veo que China se va a unir con lo que es el lado del norte de Corea y va a tener alianza con Rusia en contra de Estados Unidos. Veo que el conflicto de Estados Unidos con estos países se va a poner mucho, mucho más grave y que el año entrante nosotros vamos a ver el inicio de la Tercera Guerra Mundial, donde si nosotros no despertamos como conciencia y movemos una energía, nosotros estamos en grave peligro. Entonces, los invito a todos ustedes para que oren, pidan protección, me ayuden a que nosotros no entremos en pánico, sino nosotros tomemos conciencia de la energía que está en nuestro país, en nuestro planeta, para que nosotros podamos mover una energía de conciencia y así cambiar los eventos venideros. Es una alerta lo que el guía hace rato nos está dando y yo espero que todos ustedes lo tomen como una alerta y hagamos algo al respecto. El año entrante es un año de cambios, es un año donde nosotros vamos a ver muchas cosas simultáneamente, donde vamos a ver grandes eventos que ocurren al nivel global, donde finalmente nos va a llamar la atención y es el momento donde nosotros debemos pensar cómo estamos contribuyendo al planeta, qué estamos haciendo, por qué estos eventos están ocurriendo y cuál es el mensaje detrás de cada uno de estos eventos. Entonces yo sé que en el futuro nosotros vamos a tener una gran pérdida debido a este conflicto y esta guerra nuclear que nosotros estamos aún a tiempo de poder evitar. Espero que todos ustedes tengan un excelente 2018, que ustedes me ayuden a cambiar esta energía, a cambiar la conciencia, a compartir una energía de paz, de despertar espiritual para que juntos podamos cambiar los eventos que vienen.